y dejar que la realidad entre. Radio Monumental presenta La Ventana, con la conducción de Lorena Guillén. Queridos amigos, buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 3 minutos. Estamos en un clima, diríamos en La Paz, en la sede de gobierno, medio caluroso. Le cuento que están haciendo 17 grados centígrados y la sensación térmica está también en 17 grados. No hay lluvias, no hay precipitaciones. Los vientos están a 16 kilómetros por hora con una humedad del 25%. Esta es una semana medio extraña porque es una semana previa a lo que va a ser el carnaval. La gente va a empezar a viajar, por supuesto, a Oruro y a los otros carnavales que hay en el país, que son varios, en Tarija, en Villa Grande, en Villamontes, en todas partes, ¿no? En Santa Cruz, como no, en Cochabamba, en Sucre. Hay carnavales por todas partes, Potosí. Y claro, también hay entrada de carnaval aquí en la sede de gobierno. La gente va a empezar a viajar a partir del día miércoles, jueves ya. Las entradas me han estado escribiendo amigos, amigas, gente que me encuentra en la calle y me dice ¿por qué está tan caro el tener un puesto, un espacio para sentarse para mirar la entrada en Oruro? Vamos a tratar de hablar de esto el día de mañana. Nos va a visitar el buen Andrés Zarate, viceministro de Culturas. Vamos a conversar largo y tendido con él mañana. Así que vamos a hablar también de esto, ¿no? Porque en realidad, como el patrimonio es patrimonio intangible de la humanidad, esto no debería ser un costo tan elevado lo que se cobra por el asiento allá en Oruro. Bueno, todas las cosas han subido, evidentemente, pero habría que rever tal vez esto. Y no es que toda esta gente que trabaja por el Carnaval de Oruro no pueda cobrar, tiene que cobrar, por supuesto que sí, tiene que ganar algo de platita, pero no a precios tan elevados porque esto lo hace prohibitivo, esto complica el buen funcionamiento del hermoso carnaval que tenemos allá en Oruro, que está catalogado, ya le digo, entre uno de los 10 carnavales más hermosos del planeta. Bien, vamos a conversar en esta tarde con nuestra primera entrevista con Alex Contreras, que ya está en línea, al cual le voy a agradecer enormemente porque Alex es ocupado, tiene pues muchas cosas que hacer y claro, nos va a regalar unos minutitos de su tiempo. Alex, buenas tardes, qué gusto de tenerlo en línea. ¿Está haciendo calor en Cochabamba o dónde está Alex? Buenas tardes, Lorena. Sí, una tarde calurosa en la yacta, con una temperatura que oscila seguramente los 30 grados. Estos días no están lloviendo. Los anteriores sí hubieron precipitaciones muy intensas, pero el fin de semana súper agradable, hoy día también, y se prevé para el resto de esta semana días muy calurosos, con unos 30 grados. De saludo desde la yacta hasta la Ciudad Maravilla. Debe ser una de las mejores cosas que tiene Cochabamba, ¿no? Su clima, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas, ¿no? Todos señalan que es un Templado, clima templadito. ideal, sí, un clima ideal y bueno, o sea, aquí dispuesto a hacer un análisis A ver, contigo. conversaremos, querido Alex. Tú que eres un analista que tiene detalles, que comprendes cómo se mueve esta relación de poder entre el gobierno, las organizaciones, entre el gobierno, los partidos políticos, las agrupaciones. Justamente el día de ayer se han cumplido 3 meses de la presidencia del presidente Rodrigo Paz y de la vicepresidencia de Edman Lara. Hay luces y hay sombras en estos 3 meses. A ver, ¿cuál es tu análisis en lo general de estos 3 meses, de este cambio después de 20 años del movimiento al socialismo y también por supuesto, de la izquierda en Bolivia? Sí, se tratan de los 90 primeros días, ¿no? De la gestión de gobierno y generalmente se señala, Lorena, que cuando un gobierno cumple los 100 días, que está muy cerca la gestión de Rodrigo Paz y Hernán Lara, se pueden ver ya los pilares si tiene un gobierno sólido o si se tiene un gobierno con problemas.
Mm, Sin lugar a dudas que esta gestión nos ha marcado luces y sombras. Entre las luces, particularmente, quiero resaltar, por ejemplo, la suspensión de lo que significa la subvención a los hidrocarburos. Una medida difícil, complicada, que este gobierno no tenía otra alternativa, así es. pero con el Decreto Supremo 5503 se quiso además hacer aprobar varios artículos muy cuestionados que movilizaron a diferentes sectores de la población boliviana. Una central obrera boliviana que prácticamente era un cadáver sindical porque estuvo manejada, cooptada durante los 20 años de gobierno del MAS, se levantó, aglutinó a diferentes sectores sociales, sobre todo creo al movimiento indígena originario y campesino desde mi punto de vista del Departamento de La Paz, otros sectores como educación y salud que también se sumaron a las medidas de protesta, sobre todo a los piquetes de huelga de hambre, bloquearon el país durante una semana. ¿Y qué hizo el gobierno? No le quedó otra opción que abrogar el decreto supremo 5503, manteniendo solamente la parte de la suspensión a la subvención de los hidrocarburos, pero dejando a un lado todo lo que significaba el contenido y la esencia de ese modelo del capitalismo para todos que quiere sustituir al modelo del movimiento al socialismo. Entonces se ha visto que este gobierno en estos 90 días de gestión tiene gobernabilidad desde la Casa Grande, tiene aún una gran mayoría en la Asamblea Plurinacional, pero no tiene gobernabilidad en el territorio, en las calles, no tiene gobernabilidad en la clase nacional popular que sin lugar a dudas es determinante, es mayoritaria, se diga lo que se diga, y por esa razón creo que ha sido importante que se suspenda, que se levante la subvención. Ya no tenemos esas filas interminables por gasolina ni diésel. También creo ha sido un acierto que el precio del dólar se vaya estabilizando. Hoy día está en 9.20 cuando llegó a márgenes superiores de 18 bolivianos, casi 20 bolivianos por un solo dólar. Así es. Los productos de la canasta familiar que también han logrado cierta estabilización, aunque sí varios se han incrementado, pero depende mucho de la oferta y la demanda. Creo que podríamos decir que esas son las luces. Además, creo, Lorena, un aspecto muy importante de este gobierno es que existe no solamente apoyo económico, sino creo que mucha confianza de organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, la CAF, Unión Europea, etcétera, que están confiando en la gestión de este gobierno para apoyar. Y sin lugar a dudas que los recursos económicos serán muy importantes. Eso veo como luces, como sombras. La crisis actual que está viviendo el país, producto de una mala gestión de este gobierno, no es del anterior. Y me refiero a la distribución de esa gasolina basura que está ocasionando en miles de transportistas públicos, pero también privados, que sus vehículos, automóviles y motocicletas prácticamente se estén paralizando o tengan problemas. Yo creo que es una mala gestión y una mala administración de la ANH y de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que sin lugar a dudas es responsabilidad del gobierno. Otra sombra que veo y que seguramente quedará en la historia del país es las 32 maletas de contrabando, que no se conoce con certidumbre qué ingresó al país, pero cuando se hicieron las investigaciones se descubrió droga líquida en esos galpones, se descubrieron armas, se descubrió
que existía un consorcio de jueces y una exdiputada. Y bueno, también el gobierno actual dijo que se trataba de la responsabilidad de la anterior gestión, cuando creo que se tiene que tomar en cuenta que este gobierno ya está en 90 días. Y otro de los aspectos que me preocupa es, por ejemplo, lo que ha sucedido en el SENASAC en Tarija, Uy, que a claro que uno sí. de sus directores, ¿no es cierto?, lo asesinaron A don Mauricio prácticamente. Aramayo, ¿no? Exacto, amigo del presidente Rodrigo Amigo. Paz, hombre de confianza en Tarija, que prácticamente lo han ajusticiado. Como mira, ayer en el trópico de Cochabamba, este ajuste de cuentas se ha llevado la vida de otro boliviano. En el Urubó, en Santa Cruz, creo que la noticia es que cada semana asesinan a una persona y no se conoce quiénes son los responsables. Entonces creo que hay una mezcla de delincuencia y narcotráfico que lamentablemente está cobrando vidas de bolivianos, y este gobierno tiene que poner un alto, ¿no es cierto? Porque así empezaron otros países con este tipo de violencia y luego prácticamente como que se institucionalizó. Entonces, haciendo una mirada muy rápida, estimada Lorena, yo veo que esas son parte de las luces y también parte de las sombras de estos 90 días de gestión del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara. Además, tocando este nombre del vicepresidente, Eso. creo que es otra de las sombras, ¿no? Es otra de las sombras porque no existe ninguna coordinación en este binomio que ha sido ganador en la primera vuelta, en la segunda vuelta de manera aplastante, y que bueno, aún le restan 4 años y 9 meses de gobierno, que es un periodo largo, pero creo que este es uno de los problemas, de los obstáculos que seguramente con el correr del tiempo, si no se soluciona, tendrá aún mayores repercusiones. En ese marco, Alex, hemos visto que el apoyo del presidente, según Cies Mori, está en un 65%, el apoyo a Rodrigo Paz, y el apoyo a Edman Lara ha bajado al 20%. ¿Qué me dices de esto? Bueno, primero tengo que manifestarte que no creo en esas empresas encuestadoras. Perfecto. Durante toda la campaña del año pasado, yo fui una de las personas que decía que no creo en los resultados de esas empresas encuestadoras porque tienen intereses como empresa encuestadora, pero también intereses de algunos medios de comunicación comerciales que son los que contratan sus Sus servicios, empresas. su Ajá. trabajo, para posteriormente hacer conocer los resultados, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, si hablamos de un 65% de apoyo al presidente Rodrigo Paz y menos del 30% Edman Lara, o sea, señalaremos que la mayoría de la población apoya al presidente y lo aplaza de manera contundente al vicepresidente. Pero yo, con la experiencia además que tengo, Así es. no creo en estas empresas encuestadoras, no creo en esos resultados, creo que tienen intereses fundamentados para ellos, intereses no solamente que tratan de beneficiar a una u otra autoridad o a un otro candidato, Intereses sino que corporativos hemos, de repente. claro que sí, sino, Lorena, hemos podido ver, percibir, ser testigos que esa misma empresa encuestadora y la otra de Equipos Mori en el país, el año pasado nos dijeron en más de 5 encuestas que hicieron que el que iba a ganar era Samuel Doria Medina, segundo Jorge Quiroga Ramírez, y existió absolutamente resultados totalmente diferentes. Entonces, por eso me genera dudas, y ahora también creo que existen algunos intereses corporativos que me hacen, sin lugar a dudas, dudar de los resultados de esas empresas. Hay algo que se habla en los pasillos, en los ministerios, en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es todavía la presencia de Evo Morales, que es una presencia de poder,
es una presencia de poder en el país todavía, Alex. Lo que se dice, lo que la gente piensa, dice, bueno, para empezar, que detrás de Edman Lara podría estar Evo Morales. Eso es lo que se dice, por un lado. Y por el otro lado, que ¿por qué a Evo Morales no lo detienen? ¿Qué piensas de esto? Mira, sin lugar a dudas que en los conflictos de principios de enero, cuando hemos visto renacer, si vale el término, a la Central Obrera Boliviana y a otros movimientos sociales del país, también el trópico de Cochabamba estuvo bloqueado durante días, pero no solamente eso, sino que en el departamento de Cochabamba, desde el trópico, trasladan a contingentes de cocaleros para que precisamente bloqueen diferentes regiones del país. O sea, Así es. esa es una estrategia que se la hace desde hace tiempo y se la hizo también en enero. O sea, vale decir que la fortaleza que aún tiene el sector de los productores de coca del trópico de Cochabamba, encabezados por el expresidente Evo Morales Ayma, está vigente en el país. Ahora creo que hay que diferenciar por lo menos este Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, varios sectores de campesinos indígenas y originarios del Departamento de La Paz trataron de diferenciar sus medidas y por eso señalaron incluso que iban a expulsar a los sectores evistas que se beneficiaron durante 20 años, etcétera. Ese es un problema orgánico que tienen las organizaciones, pero sin lugar a dudas que Evo Morales Ayma ha demostrado que aún tiene fortaleza. Él se está presentando a través de diferentes candidatos a las elecciones subnacionales con la sigla de Alianza por la Unidad de los Pueblos, una cosa así que en realidad han hecho una alianza con la sigla del Movimiento al Socialismo, ¿no es cierto?, la que está encabezada por Grover García. Porque Evo Pueblo no logró sacar, ¿no? No logró sacar la personería jurídica al final y no se pudo presentar. No logró sacar, tenía que presentarse en una alianza con Morena. Un día antes de la inscripción inicial, inhabilitaron a Morena, según conozco de representantes de Morena, no tenían los motivos suficientes, pero los inhabilitaron. Y bueno, el Movimiento al Socialismo, que tiene sigla, que tiene personería jurídica, hizo una alianza con Evo Pueblo y por eso se están presentando con las diferentes candidaturas. Mira, Lorena, lo que te voy a decir. De acuerdo a los resultados de las últimas elecciones nacionales, el voto nulo, aquel que hizo campaña Evo Morales y Evo Pueblo, ganó en 133 municipios del país. De los 343, en 133 municipios del país. Esto significa que tienen aún una fuerza considerable, sobre todo en el área rural, y cuidado que por estar divididos las otras fuerzas políticas, ahora que se ha unido Evo Pueblo y el Movimiento al Socialismo y el sector androniquista, puedan tener el control de la mayoría de los municipios del país. Te doy un solo ejemplo. El Partido Demócrata Cristiano, que ha ganado las últimas elecciones generales en primera y segunda vuelta, en las elecciones subnacionales va dividido en 3 fracciones. Patria, con el del presidente Rodrigo Paz, alianza con diferentes versiones de Edman Lara y el Partido Demócrata Cristiano. Se han dividido en 3. Están divididos. Y por el otro lado, claro, y por el otro lado se están uniendo. ¿Qué ha pasado con Libre de Jorge Quiroga Ramírez, que tenía en Santa Cruz a los demócratas? Ahora cada uno está yendo por su lado. Entonces, claro, están divididos y por el otro lado se han unificado. Entonces, ojo con los resultados de las elecciones subnacionales, que son
errores políticos que cometen algunas fuerzas y por el otro lado han logrado una unificación que yo la creía imposible por todo lo que se había pasado en el movimiento al socialismo, pero bueno, la política es el arte de lo imposible. Exactamente. ¿Tú crees que en estas próximas elecciones subnacionales vuelva a reeditarse este apoyo en 133 municipios de los 343 que somos en el país? Yo creo que en muchos más. Yo creo Así, que en muchos más, esa es tu porque ahora percepción. no se va a hacer la campaña por el voto nulo, se va a hacer la campaña por líderes regionales. Sí, o sea, las elecciones generales son diferentes a las elecciones Así es, subnacionales, ¿no es así es. cierto? Y ahí más marca el liderazgo de dirigentes, por ejemplo, que tengan representación regional o departamental o municipal, pero el voto orgánico, ese voto que ningún otro partido político tiene más que el movimiento al socialismo por la estructura que ha controlado durante 20 años, yo creo que puede ganar municipios y puede ganar algunas gobernaciones de nuestro país. Mm, Porque si tú te das cuenta, sumando los resultados, por ejemplo, de las últimas elecciones, y creo que esa es la base real, ¿no es cierto? Porque es el último acto electoral que hemos tenido. En Cochabamba, departamento ganó el voto nulo, con casi el 40%. En Potosí y en Chuquisaca, el voto nulo llegaba casi al sí, era 50%. importante el apoyo. Entonces, claro, entonces estamos viendo de que, y el voto nulo, estimada Lorena, fue en lo que significan los resultados de las elecciones generales. El El, primero fue Rodrigo Paz, el segundo fue el voto nulo y el tercero era Jorge Quiroga Ramírez. el Entonces, 25% estamos, significaba el voto nulo, Alex. sí, sí, El sí, sí, 25% estamos más o menos. hablando, precisamente estamos hablando de que ese sector de Evo Pueblo, más ahora el movimiento al socialismo, más el sector androniquista, si se unen, entonces creo que pueden crear una fuerza importante ante la división de las otras fuerzas políticas que, desde mi punto de vista, deberían unificarse, consolidar esas alianzas, tratar de cooptar la mayor cantidad de municipios y de alcaldías para fortalecer esta gestión, están haciendo absolutamente todo lo contrario. ¿Evo está en Bolivia o no está en Bolivia, Alex, a tu percepción de lo que te comenta la gente del Eh, trópico? ¿Está aquí? ¿Ha sí, no, salido? está en el trópico de Cochabamba, Ok. estaba muy delicado de salud, pero sé de buena fuente que está en el trópico de Cochabamba. Han influido algunos factores, Lorena. Eh, el gobierno ha tratado bueno, no solamente es que ha tratado, sino que el gobierno tiene que hacer cumplir una orden de aprehensión Así y han es. tratado de aprenderlo. Y además, la detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la presencia de la DEA en el territorio boliviano, sobre todo en el trópico de Cochabamba, han marcado ya otras acciones de parte de los productores de coca porque le tenían, si queremos, muy expuesto a su líder y han tomado otros recaudos, ¿no es cierto? Otros recaudos que seguramente serán más complicados para su orden de aprehensión, pero conozco que está en el trópico de Cochabamba. ¿Todavía está con estos anillos de protección, con estos 3, 4, 5 anillos de protección, Evo Morales? Muchísimos, ¿No? muchísimos Durmiendo más de un lado para el resguardos. otro, querido Alex, ¿cómo se estará desarrollando la vida del propio Evo No, con Morales? muchísimo más resguardo, estimada Lorena. Mm, Lo que se conocía hace el año pasado, que existían 4 anillos de seguridad, ahora se ha reforzado todo lo que significa la seguridad y está ya no movilizándose a diferentes poblaciones por
porque eso ocasionaría inseguridad para su integridad, sino que está ya más localizado en lo que significa el municipio de Chinaota, Laucaeñe, donde Claro. está todo ese fortín que se hizo de ahora 5 anillos de seguridad y hasta donde conocemos, ¿no? Pero según mi percepción existen más. Y la gente hace este resguardo a cambio de que, querido Alex, se decía que a muchas personas las habían amenazado con el tema de las tierras, de la posesión de la tierra. ¿Esto es verdad? Esas son decisiones orgánicas, Lorena. Por eso cuando orgánicamente se decide que voten por candidato X, el voto es, podríamos decir, hasta controlado. Mm, Esté o no esté un afiliado de acuerdo por un determinado candidato, tienen que sufragar. Por eso los votos en el trópico de Cochabamba, en otras poblaciones de aquí, yo te hablo del departamento de Cochabamba, por ejemplo, en el municipio autónomo de Racaipampa, la última elección, Evo Morales Ayma obtuvo el 99% de apoyo, récord a nivel nacional, récord histórico, y eso es por el control orgánico que existe. Y ahora, en las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, orgánicamente se ha determinado apoyar, coadyuvar en la seguridad del expresidente Evo Morales Ayma y hacen turnos. Sindicato X envía, por decirte, a 50 personas para que hagan turnos de vigilias día y noche. Se los reemplaza, llegan otros 50. O sea, es una decisión orgánica que están obligados a realizar, a cumplir. Alex, Esos son y Alex se los dota con comida, con víveres, a toda esta gente que está cada haciendo guardia. sindicato, Cada cada sindicato se sindicato, o organiza. sea, cada sindicato tiene la responsabilidad de mantener a estos, a sus afiliados y lógicamente que tienen alimentación garantizada, transporte garantizado, incluso en algunos sindicatos, si dejan sus chacos y no tienen quien se los trabaje, es el propio sindicato que orgánicamente se organiza para ir a trabajar en determinados chacos. O sea, todas las marchas cocaleras, las movilizaciones, las huelgas de hambre, los bloqueos de camino, esas vigilias, se los maneja de esa manera. Son decisiones orgánicas que tienen que cumplir. No cumplen, tienen una multa económica que se determina también en una reunión. Sé que en este último bloqueo de enero, y esto lo dijo un joven que fue detenido, fue aprendido porque él en su mochila llevaba cartuchos de dinamita y dijo que estaba yendo al bloqueo para reemplazar a su padre que estaba enfermo y que él, como era joven, estaba yendo al bloqueo de caminos. Entonces, son esos mecanismos que tienen los productores de coca y por esa razón garantizan, ¿no es cierto?, la seguridad del expresidente Evo Morales. También en el trópico de Cochabamba estamos hablando fácilmente de unos 50.000 afiliados productores de coca a las 6 federaciones. Entonces, se pueden hacer turnos durante un año y van a continuar ahí, o sea, Claro. porque esa es una decisión que se ha tomado en las reuniones y ampliados de las 6 federaciones. La última de mi parte, querido Alex, aquí en el gobierno, en el país, en los círculos políticos se dice que si no se lo detiene Evo Morales, Rodrigo Paz no podrá gobernar con tranquilidad. ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que el peor error del gobierno de Luis Arce Catacora ha sido no hacer cumplir esa orden de aprehensión que en octubre del 2024 ya se tenía. Hubiese sido otra la historia para el gobierno de Luis Arce Catacora, hubiese sido otro su destino político si hacía cumplir esa orden de aprehensión.
Porque lo único que está haciendo el gobierno a través, lógicamente, de las fuerzas del orden es hacer cumplir una orden como para cualquier otro ciudadano. En el país no pueden existir ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, o sea, que tengan una orden de aprehensión y no se los detengan, no, o sea, yo creo que la ley debe ser igual para todos y este gobierno tiene la obligación de hacer cumplir una orden de aprehensión. Ahora, lógicamente que los mecanismos de seguridad para que no exista violencia, para que no exista heridos, muertos, etcétera, los tiene que buscar en su mejor momento. O sea, para eso están los organismos de inteligencia. Claro. Ahora, si la DEA norteamericana en el país puede coadyuvar en esto, lo tiene que hacer, o sea, porque al final de cuentas estamos hablando de un ciudadano que ha cometido presuntamente delitos, que tiene que ir ante la justicia y defenderse ahí, o sea, porque caso contrario, o sea, significará que Evo Morales Ayma continuará viviendo de esa manera, manejando a sus militantes y simpatizantes desde el trópico de Cochabamba. Y bueno, seguramente yo creo que en los próximos días reaparecerá Evo Morales Ayma para dar los lineamientos más claros, visibles y contundentes hacia las elecciones subnacionales. Tú los conoces, pues, Alex, sabes cómo trabajan, sabes cómo piensan y entonces, claro, hay que oírte de las reflexiones que tú haces. Querido Alex, siempre es un placer conversar contigo. Igualmente, Lorena, mucho éxito en este tu programa. Muchas Saludos desde gracias. Cochabamba. Buenas tardes. Abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Hacemos una breve pausa.